Me avisan si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, ya le Sí, ven. Ya, muy bien, muy amable. Gracias, compañeros. Bueno, nosotros, mi grupo es Hardy, Jiménez y Brandon. Hardy, por cuestiones pues, laborales, no se va a poder unir, pero sí participó en la elaboración de la presentación y el trabajo, ¿verdad? Solo haciendo esa aclaración. Y bueno, pues nosotros vamos a hablarles sobre la ley del impuesto único sobre inmuebles, decreto número 1598, o más bien conocido como el IUCI, ¿verdad? Entre los objetos de la ley, ¿verdad? Pues el impuesto está establecido para que recaiga sobre los bienes inmuebles rústicos, rurales y urbanos, ¿verdad? Tenemos ejemplos, como se pueden observar, sobre la maquinaria y equipo en las propiedades rurales, puestos de salud o centros de beneficio social. Y también, digamos, que se consideran como cultivos permanentes a los que tengan un término de producción superior a 3 años, me parece. Entre los elementos del impuesto tenemos la determinación de la base impositiva, que son los valores de los distintos inmuebles que pertenecen a una calidad de sujeto, ¿verdad? Pasivo del impuesto. Estos pueden ser entre valores del terreno, valor de las estructuras, construcciones e instalaciones. También tenemos el valor de los cultivos permanentes, como se había mencionado en la presentación anterior. Y como último punto, como el último punto, el incremento o decremento de los factores hidrológicos, topográficos, geográficos y ambientales, y la naturaleza urbana o rural. Para calcular la tasa del impuesto anual sobre inmuebles, tenemos aquí un ejemplo de, digamos, cómo es que se aplica este impuesto, ¿verdad? Se dice que si se tiene hasta 2,000 quetzales, pues es un impuesto exento. Es decir, que no hay que pagar, ¿verdad? De 2,000 y un centavo a 20,000 quetzales, el impuesto es 2% por millar. De 20,000 a 70,000 es un impuesto de 6 por millar. Y de 70,000 y un centavo en adelante son 9 por millar, ¿verdad? Esto también tiene ciertos efectos, ¿verdad? Los efectos de este impuesto o digamos, lo que se espera de dicho impuesto es la recaudación de ingresos, el uso productivo de los bienes, una equidad fiscal, gestión y control del uso del suelo, las inversiones inmobiliarias y desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Entonces, este es el objeto que tiene, digamos, también el gobierno por parte de crear este impuesto, ¿verdad? Para utilizarlo sobre estos rubros. También tenemos que la clasificación del decreto 1598 de Guatemala establece el impuesto único sobre inmuebles, IUCI, que este impuesto es, grava la propiedad de los bienes inmuebles, como se había mencionado, de terrenos y edificaciones dentro del territorio guatemalteco. El IUCI se clasifica como un impuesto directo sobre la propiedad inmobiliaria y se aplica a los propietarios de estos bienes. Ahora mi compañero Brandon va a continuar con los puntos de exoneraciones o excepciones del impuesto, ¿verdad? Entonces, adelante, Brandon. Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Continuando con la exposición, vamos a hablar un poco de las exoneraciones y excepciones que tiene, las cuales son el Estado, sus entidades descentralizadas, entidades autónomas o municipales, también las misiones diplomáticas y consulares de los países con los que Guatemala mantenga relaciones, en donde siempre exista una reciprocidad.
También existen los organismos internacionales de los cuales Guatemala forma parte, la Universidad de San Carlos y demás universidades legalmente autorizadas para funcionar dentro del país, las entidades religiosas autorizadas, los centros educativos privados destinados a la enseñanza que realicen planes y programas oficiales de estudio y los colegios profesionales. Siguiente diapositiva, por favor, Alejandro. Gracias. También vamos a hablar un poco acerca del régimen sancionatorio, que este dice que el contribuyente que no hiciera efectivo al pago del impuesto en la forma y el tiempo establecidos por la que la ley incurrirá a una multa del 20% sobre la cantidad que hubiese dejado de pagar. Siguiente diapositiva. Muy bien. Y a manera de conclusión, concluimos como grupo que la simplificación del sistema tributario, la ley del IUCI simplifica el sistema de impuestos sobre los bienes inmuebles en Guatemala. Estos que se realiza a través de reemplazar varios impuestos municipales por un único impuesto sobre la propiedad inmobiliaria. Esto lo que hace es facilitar la administración y la recaudación de impuestos para las autoridades fiscales, para de esta manera estimular el cumplimiento de los contribuyentes. Muchas gracias, licenciado y compañeros. Esto sería todo de nuestra parte. No sé si tienen alguna consulta, compañeros, o licenciado, disculpe. ¿Tienen alguna pregunta? De no haber, continuamos, Ligda, porfa. Muy bien, Lick. El siguiente grupo, por favor, que sería la ley del impuesto al tabaco y sus productos. Ahorita comparto, licenciada, solo que mi compañero sigue sin aparecer. Sí, no tengas pena. Siempre me lo indicas por medio de un mensaje. ¿Él estuvo apoyándolo o te apoyó en el trabajo, más bien dicho? Sí, en el Muy trabajo. bien. Sí. Muy bien. Está bien. Ok, ahorita presento. Gracias. Y no sé si ya se ve. Sí, ya se ve. Muchas gracias. Pues a nosotros nos tocó la ley del impuesto al tabaco y sus productos, que es el decreto número 6177. Este decreto establece las normas para el cultivo y la producción y el comercio, el consumo, la importación y la exportación del tabaco y sus productos. También fija el monto del impuesto que se debe pagar por cada tipo y cantidad de tabaco o producto derivado y las formas de pago y fiscalización. Esta ley tiene como finalidad asegurar el ingreso del Estado por este concepto y así facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los involucrados en esta actividad. Entonces, primero tenemos el objetivo de la ley, que es la regulación fiscal de los productos de tabaco, gravando su producción y comercialización para desincentivar su consumo y generar ingresos para el Estado a través de esta regulación. Entonces, para esto nos define el artículo número 1, el 27 y el 28. Que el 1 dice que establece la siembra, el cultivo, tránsito, manufactura, comercio, consumo, importación y exportación del tabaco. El artículo número 27 fija el impuesto que se debe pagar por cada tipo y cantidad de tabaco o producto derivado. Y el artículo número 28 establece que el impuesto se pagará mediante especies fiscales, facturas especiales. Y creo que ya está aquí mi compañero.
todavía no, lo siento. Los elementos del impuesto, tenemos el hecho generador, que es la venta de importación o exportación de tabaco y sus productos según el artículo número 1. Sujeto activo, que es el Estado representado por el Ministerio de Finanzas Públicas, que tiene el derecho a exigir el pago del impuesto según el artículo 14 de este mismo decreto. El sujeto pasivo, que es el productor, fabricante, importador o exportador de tabaco y sus productos. La base imponible, que es el valor o la cantidad de tabaco o producto derivado se vende, se importa o exporta. La alicultura, que es el porcentaje o la tarifa que se aplica sobre la base imponible para determinar el monto del impuesto. Y el monto del impuesto, que es el resultado de multiplicar la base imponible por la alicultura según el decreto, según el artículo número 27. Ahora tenemos los efectos del impuesto. En efectos fiscales, el impuesto al tabaco y sus productos generan ingresos para el Estado que pueden ser destinados a financiar programas de salud, educación, seguridad y otros servicios públicos. Efectos económicos, el impuesto al tabaco y sus productos afecta el precio de venta de estos, lo que puede tener un impacto en la demanda y consumo de estos. Y efectos sociales. El impuesto al tabaco y sus productos tienen un efecto disuasivo sobre el consumo del tabaco y sus productos, lo que puede contribuir a prever o reducir las enfermedades y muertes causadas por el tabaquismo. Y ahora tenemos la clasificación del impuesto. La ley del impuesto de tabaco se clasifica como un impuesto al consumo, ya que grava la venta y consumo de este producto en específico, que es el tabaco. El artículo 12 nos indica cómo está clasificado, cómo es esta clasificación. Entonces, primero tenemos el cigarro, que consiste en un cilindro formado por hebra de tabaco envuelto en un papel especial para fumar de cualquier color, con o sin saborizante, de distintas dimensiones y largos. Cuando los cigarros son elaborados a mano, deben hacerse con tabaco de amido y envolverse en una maíz. Cuando los cigarros salen a la venta, deben tener la advertencia por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que nos indica que el uso de este producto es dañino para la salud. Los cigarros elaborados en máquina deben fabricarse únicamente con papel especial para fumar. En el número 2 tenemos el cigarro puro, o como lo conocen usualmente, que es el puro, que consiste en un rollo cilíndrico de hojas de tabaco no menos de 10 centímetros de largo y con un peso no menor a 4 gramos, que contiene los siguientes elementos, que uno es la tripa, que es el alma de hojas de tabaco enteras. El segundo, el envoltorio, que lo denominan también capote. El tercero es un envoltorio exterior que está hecho de tabaco, que es la capa. Y por último tenemos que estos efectos fiscales se dividen en dos categorías, finos y de partida. Como tercer producto, mistura o puritos, que estos productos están hechos de una tripa central cilíndrica de picadura de tabaco que a la vez está envuelta o forrada en una capa natural de tabaco. Y por último, las picaduras, que son los productos prensados, cortados o pulverizados para ser fumados en pipa. Como siguiente tenemos las exoneraciones o excepciones, que la ley puede contener exoneraciones o excepciones limitadas como productos de tabaco destinado a la exportación o disposiciones especiales para pequeños productores locales, que esto lo indica en el artículo número 30, que nos indica que los importadores de cigarros elaborados a máquina previo a su importación presentarán una declaración jurada a la Dirección General de Rentas Internas. Dicha declaración jurada, una vez autorizada, deberá enviarse a la aduana respectiva para que sirva de base para el cálculo del impuesto a que se refiere esta ley.
Ahora con el régimen sancionatorio, este decreto establece que un régimen sancionatorio que incluye multas y penalizaciones para quienes no cumplan con las disposiciones de la ley, con la evasión fiscal o la comercialización ilegal de estos productos, que tenemos desde el artículo número 30 al 51, con excepción del artículo número 45, que fue derogado, que significa que ya no está en vigencia, por el artículo número 5 del decreto número 65 del 2001 del Congreso de la República. Ahora con el artículo número 40 nos indica que tenemos que los que requieran con contrabando del tabaco van a tener de 2 a 6 años de prisión, con una multa igual al precio que fue del contrabando. Y por último, las conclusiones. Que el impuesto del tabaco y sus productos en Guatemala es una ley que tiene desventajas y desventajas que deben ser evaluadas desde una perspectiva jurídica, económica y social. Y que es importante analizar el impacto que ha tenido esta ley de consumo de tabaco y sus productos, así como el ingreso fiscal del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, colega, por el trabajo que presentó. Solo quiero, para ponerlos en contexto, ella mencionó a la Dirección de Rentas Internas, lo que hoy es la SAT. Anterior a que entrara en vigencia la SAT, existía en cada departamento de Guatemala una Dirección de Rentas Internas que era la responsable de la recaudación del dinero, por eso lo menciona esta ley. La otra cuestión importante desde la perspectiva económica es que ustedes tienen acá un ejemplo de los efectos dañinos que puede tener en la salud de este producto. Fue lo que permitió grabarlo con el objeto de atender o de destinar esos dineros para atender a todos aquellos pacientes que llegasen con problemas generados por el consumo del tabaco. ¿Ok? Bien, continuamos, por favor, Ligda. Sí, le corresponde al grupo número 12, por favor, que sería la ley del impuesto a la distribución del petróleo crudo y combustibles derivados y sus derivados. Buenas noches, licenciados. Ahorita voy a presentar. Gracias, Daniel. No sé si logran apreciar la presentación. Me comentan. Sí, se ve. Ok. Ok. Nosotros somos el grupo número 12. Mi compañera Sally Crocs y mi persona, que somos del grupo, ¿verdad? A nosotros nos tocó hablar sobre la ley del impuesto a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. Este decreto es el 38-92. Acá lo que vamos a hablar es sobre el objeto de la ley. El objeto de la ley, como está en el artículo número 1, pues establece un impuesto sobre el petróleo crudo y los combustibles derivados del petróleo, tanto de origen importado como de producto nacional, procesados en el país, que sean distribuidos dentro del territorio nacional. Pues esto está en el artículo número 1 de la ley, que es el objeto del impuesto. También tenemos lo que son los elementos del impuesto. Pues
En este caso, pues está conformado con lo del sujeto del impuesto, que es la persona física, individual o jurídica que tiene la obligación de pagar el impuesto en los términos que establece la ley, ¿verdad? Ahora bien, para nuestro caso, en el artículo número 8 está que trata de los contribuyentes o agentes retenedores. Pues este artículo habla sobre los contribuyentes y agentes retenedores, las personas individuales o jurídicas, distribuidoras de combustible legalmente autorizadas para operar en el país. También de las personas individuales o jurídicas que realizan operaciones de explotación petrolera en el país por el petróleo crudo destinado al consumo dentro del territorio nacional para ser utilizado como combustible. También de las personas jurídicas o individuales que intentan directamente al territorio nacional para su distribución o consumo propio, los productos a que se refiere esta ley. También está el otro elemento, que es la base del impuesto, que esto trata del monto imponible sobre el cual se determina la cuantía del impuesto y se calcula de acuerdo con las cuotas o tasas por unidad. Para esta ley, en el artículo número 12, que trata sobre la base imponible, la base de cálculo se fijará de conformidad con el galón americano de 3.785 litros a la temperatura ambiente. Ahora bien, en el artículo número 12, sección A, dice que las tasas del impuesto son productos afectos a la presente ley y grabados con las siguientes tasas específicas por galón americano. Y la gasolina superior a 4.70 quetzales. Ahora bien, la gasolina regular a 4.60 quetzales. Lo que es el diésel y el gas a 1.30. También en el artículo número 12, sección B, también nos habla siempre de las tasas del impuesto y menciona que los productos están afectos a la presente ley con las siguientes tasas específicas por galón americano. Lo que es la querosina con 50 centavos, lo que es la querosina para motores de reacción a 50 centavos también. El gas licuado de petróleo, gas propano o algún similar, pues también a 50 centavos, ¿verdad? También... Hola. ¿Sí, licenciado? ¿Alguien quería hablar? No, siga. Ok. También se menciona lo de la... Ok. También se menciona lo que es la fuente, que en este caso es la riqueza de la persona física o moral de donde provienen los fondos monetarios para pagar el impuesto. También, también hace énfasis eso en la ley, en el artículo número 15, que es la aplicación y percepción del impuesto. En este artículo lo que menciona es que el impuesto será aplicado por los agentes retenedores para efectuar las entregas de combustibles a expendedores o ya sea gasolineras como tal. En el caso de entrega a importadores o distribuidores, el impuesto se aplicará al adquiriente de los productos y afectos y el impuesto pagado lo recuperará cuando efectúe la entrega de combustibles a las gasolineras. Dicho impuesto será percibido y retenido por el agente retenedor, independientemente si las ventas se efectúan al crédito o mediante pago al contado. Pues eso es lo que menciona este artículo. También otro elemento del impuesto, el monto gravable, también ya lo hemos mencionado anteriormente, lo que es la cuota y la tasa, ¿verdad? Que también en el caso de cómo están destinados los recursos, también lo menciona en el artículo número 23,
que trata sobre el destino específico de los recursos. En este artículo es muy interesante porque se puede ver cómo está distribuido los recursos recaudados. Y pues acá lo que habla es de lo recaudado en concepto del impuesto a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. Y se asigna presupuestariamente de la siguiente manera. Del impuesto que grava la gasolina superior, el Ministerio de Finanzas Públicas destinará a la municipalidad de... Perdón. Se destina al Ministerio, el Ministerio de Finanzas destina a la Municipalidad de Guatemala la cantidad de 10 centavos de quetzal por galón, y para el resto de las municipalidades del país 20 centavos de quetzal por galón. La cantidad deberá ser distribuida de forma proporcional conforme asignación constitucional, con destino a servicios de transporte y a mejorar y mantener la infraestructura vial. También del impuesto que grava la gasolina regular, el Ministerio de Finanzas destina a la Municipalidad de Guatemala 10 centavos por galón. Y también para el resto de municipalidades, el 20 centavos de quetzal por galón. Ahora, del impuesto que se recauda de la gasolina superior, regular y diésel, el Ministerio de Finanzas Públicas destina al Ministerio de Comunicaciones e Infraestructura y Vivienda como fondo privativo para la conservación y mejoramiento de la red vial de carreteras, incluyendo la infraestructura de caminos rurales, la cantidad de 1 quetzal por galón. Ahora bien, para los efectos del impuesto, para este caso, forma en que se reparte la carga tributaria entre las economías privadas. Las leyes establecen siempre el contribuyente de jure, es decir, que quien debe efectuar el pago del impuesto al Estado, como lo veíamos, ¿verdad? Y también está lo de la persecución, que es el acto por el cual el tributo cae sobre el contribuyente de derecho. Pues estos efectos en general los podemos encontrar en las presentaciones que nos compartió el licenciado y también lo que él ya ha explicado. Y también lo que catalogamos también que el tipo de clasificación correspondiente al impuesto, pues es un impuesto ordinario y progresivo. El impuesto ordinario se considera impuesto ordinario a aquellos que han sido incorporados al sistema tributario de un país en forma permanente, como lo es esta ley, ¿verdad? Es decir, sin establecer con precisión la fecha de suspensión de este. También está lo progresivo, como ya lo había mencionado, es cuando la tasa aumenta a medida que aumenta la renta o valor de los bienes, que es para este caso, ¿verdad? También tenemos lo que son las exoneraciones o exenciones del impuesto. En este caso, le voy a dejar la palabra a mi compañera Sally Crox y ella va a terminar de explicar lo que está en ley. Sí, buenas noches. La ley dice que las exoneraciones o excepción del impuesto lo tendrán aquellas instituciones y organismos que gocen de exención de impuestos por mandato constitucional. Un ejemplo de esto puede ser alguna generadora de energía eléctrica y pues debe estar debidamente acreditada en el Sistema Eléctrico Nacional. Lo segundo son las misiones diplomáticas acreditadas ante el gobierno, con la condición de que los países a que pertenezcan dichas misiones otorguen igual tratamiento como reciprocidad. Y la última es los organismos institucionales de carácter público o privado que operen en el país en la realización de actividades de beneficio social o de apoyo a la gestión pública. Un ejemplo de esto puede ser la ONU o alguna organización no gubernamental. La siguiente, compañero.
El régimen sancionatorio del impuesto. La ley establece que son dos. El número 1 será sancionado de conformidad, con lo establecido en el decreto 691, que es el Código Tributario y otras leyes aplicables. Este código dice que pues, se cerrará el establecimiento por un plazo mínimo de 10 días y un máximo de 20 días continuos. La sanción se duplicará conforme a lo dispuesto. Si el infractor opone resistencia o antes de concluir el plazo de la sanción viola o oculta los dispositivos de seguridad o por cualquier medio abre o utiliza el local temporalmente cerrado. A solicitud del sancionado, el juez podrá reemplazar la sanción de cierre temporal por una multa equivalente hasta el 10% de los ingresos brutos obtenidos en el establecimiento sancionado durante el último periodo mensual. El mínimo de esta multa es de 10,000 quetzales. En caso de que el contribuyente o sancionado esté inscrito en el régimen de pequeño contribuyente, la multa será mínimo de 5,000 quetzales. El siguiente, sí. Y el número 2 es el régimen número 2 es que será el uso o consumo de combustibles exentos para actividades o fines distintos a los que motivaron su otorgamiento. Esto lo dice en el decreto 1773 del Código Penal del Congreso de la República, y es que el responsable será sancionado con prisión de 1 a 6 años y multa equivalente al impuesto omitido. Y pues si la persona que cometió el acto fuera una persona extranjera, luego de imponer las sanciones correspondientes, se le impondrá además la pena de expulsión del territorio nacional. Y en las conclusiones son 3. La primera, recaudación de impuestos. Como el compañero decía, pues esta ley está implementada para recaudar ingresos para el gobierno, principalmente para las municipalidades. La segunda conclusión es la regulación del mercado. Pues al grabar la distribución de petróleo crudo y sus derivados, se busca controlar el precio y evitar prácticas monopolísticas por parte de los distribuidores. Y la última conclusión es los incentivos ambientales. Porque al tener un impuesto sobre el petróleo crudo y sus derivados, incentiva a las personas que realizan operaciones de explotación de petróleos a utilizar una energía más limpia y renovable. Muchas gracias. Muchas gracias, colega. Pasamos al siguiente grupo, por favor, Ligda. Sí, con mucho gusto. Sería el grupo número 13, por favor. La ley del impuesto específico sobre la distribución de bebidas gaseosas. Por favor. Sí, muy buenas tardes, licenciado. Sí, ahorita presento. Gracias, Rubén. Ok, ¿me pueden comentar si se visualiza la presentación, por favor? Sí, se visualiza. Ok, gracias. Muy buenas tardes, licenciado auxiliar y compañeros. Bueno, nosotros somos el grupo 13, conformado por Auri Baten y mi persona, Rubén Poitán. Bueno, nosotros vamos a hablarles un poco acerca de la ley del impuesto específico sobre la distribución de bebidas gaseosas, bebidas isotónicas o deportivas, jugos y néctares, yogures, preparaciones concentradas o en polvo para la elaboración de bebidas y agua natural envasada. Esto a partir del decreto número 9/2002. El objeto de la ley. Bueno, aquí es lo que pretende la actividad que la ley señala en forma abstracta como el motivo del gravamen, independientemente del monto, por lo que se considera el hecho generador del impuesto. De acuerdo a esta ley, el hecho generador, de acuerdo al artículo 3, dice que especifica que esta ley dice que se genera este impuesto en la fecha en que las bebidas gaseosas, isotónicas, deportivas, jugos y néctares, yogures, preparaciones concentradas o en polvo para la elaboración de bebidas y agua natural, cuya distribución está grabada, salen principalmente de las bodegas o lugares de almacenamiento de los fabricantes o importadores registrados para su distribución en su territorio nacional.
Precisamente dice que para las personas que no están individuales o jurídicas, que no sean fabricantes o importadores, pero que están debidamente registradas en la Superintendencia de Administración Tributaria, que realizan importantes importaciones eventuales para su propio consumo las bebidas citadas anteriormente, las que se mencionaban, y dice que este impuesto se va a generar en el momento de su importación o internación al país por la aduana correspondiente. Esta ley tiene precisamente dos objetivos. Uno es un propósito fiscal, dado que pues esto lo que quiere es generar ingresos para el gobierno o el Estado, dado que esta grava la producción y la distribución de ciertas categorías de bebidas, como las que anteriormente mencioné. Dado que pues, los ingresos fiscales recaudados a través de este impuesto contribuirán al presupuesto del gobierno y pueden destinarse a financiar programas y servicios públicos. Además que tiene un objetivo, un propósito fiscal también va dirigido hacia la salud pública. Dado que este impuesto va dirigido a la salud pública, dado que busca incentivar hábitos de consumo más saludables, gravando con tasas más altas las bebidas menos saludables, especialmente aquellas con alto contenido de azúcar y calorías, dado que si estas bebidas tienen un costo mayor, se pretende reducir su consumo y en última instancia abordar problemas de salud pública relacionados con el consumo excesivo de azúcares y calorías con enfermedades relacionadas. Los elementos del impuesto. De acuerdo con esto, los sujetos pasivos son sujetos pasivos del impuesto que establece esta ley y obligados directamente al pago del mismo. De acuerdo al artículo 7, es que especifica que este impuesto se aplica a sujetos pasivos del impuesto que establece esta ley, en el cual estos están obligados directamente al pago del mismo. De acuerdo con esto, existen dos sujetos pasivos dentro de esta ley. El primero se da principalmente en los fabricantes o los importadores domiciliados en el país de las bebidas mencionadas anteriormente, en las cuales presenten tanto las gaseosas, isotónicas o deportivas, jugos, néctares, yogures, preparaciones concentradas o en polvo para elaboración de bebidas y agua natural envasada. Las personas individuales o las que son jurídicas que están registradas en la SAT, que realicen importaciones eventuales y para su propio consumo de bebidas gaseosas, isotónicas o deportivas, jugos, néctares, yogures, preparaciones concentradas o en polvo para elaboración de bebidas y agua natural envasada. Bueno, aquí en la base del impuesto, de acuerdo al artículo 4, dice que aquí en el cual se establece que la base del impuesto, que los efectos de la aplicación del impuesto que establece la ley, la unidad de medida es el litro, en casos donde las bebidas cuya distribución está grabada sean envasadas en volúmenes mayores o menores a un litro. Para determinar la base imponible debe aplicarse la equivalencia al litro, en el cual la base imponible del impuesto se constituye por la cantidad de litros de las bebidas gaseosas, de las bebidas que anteriormente mencioné. Esto que son de producción nacional, como importadas, distribuidas por sujetos pasivos en el territorio nacional, dado que son los fabricantes o los importadores o las personas individuales, pero que están registradas debidamente en la SAT, en la tasa del impuesto. Esto dice que, de acuerdo al artículo 10 de esta ley, especifica que este decreto establece las tasas específicas de impuesto para cada tipo de bebida, que varían según el volumen de producción o importación de las bebidas, como las que se especifica a continuación. Ya que cada bebida se le implementa un tipo diferente de impuesto. Para las bebidas gaseosas simples o endulzadas que contengan o no gas carbónico, así como los jarabes o concentrados de cuya mezcla se generan bebidas gaseosas, se aplica una tarifa de 18 centavos de quetzal. Bebidas isotónicas o deportivas, de la tarifa aplicada se aplican 12 centavos de quetzal.
jugos y néctares naturales o de fruta natural y jugos artificiales, la tarifa aplicada se aplica 10 centavos de quetzal. Bebida de yogur de cualquier clase, la tarifa aplicada es de 10 centavos de quetzal. Agua natural envasada en presentaciones de hasta 4 litros queda exceptuada del impuesto el agua natural envasada en presentaciones de más de 4 litros que es para uso doméstico. Este se aplica una tarifa de 80 centavos de quetzal. El pago del impuesto, que de acuerdo al artículo 11, artículo 10, me equivoqué en este apartado. Este impuesto debe pagarse a la autoridad fiscal en los plazos y las condiciones establecidas en la ley que de acuerdo al artículo 10 especifica que para el pago los fabricantes o importadores registrados deberán declarar y pagar el impuesto que establece esta ley por mes calendario vencido de la forma siguiente. Para fabricantes, estos deben presentar dentro de los primeros 10 días hábiles al vencimiento de cada mes en pago los fabricantes o importadores deben presentar un formulario que son proporcionados por la Superintendencia de Administración Tributaria. Esta es una declaración jurada que contenga la cantidad de litros despachados y el total de impuesto a pagar expresado en quetzales. Junta con la declaración jurada, efectuarán el pago del impuesto en los bancos del sistema o instituciones autorizadas en declaraciones electrónicas, efectuarse en la operación del débito en las cuentas de depósitos del sujeto pasivo. Para los importadores deben presentar dentro de los primeros 10 días siguientes al vencimiento de cada mes en los formularios proporcionados por la SAT, declaración jurada con la cantidad de litros despachados y el total de impuesto a pagar expresado en quetzales. Con la presentación de la declaración jurada, efectuarán el pago del impuesto en los bancos del sistema o instituciones autorizadas por la SAT. Para declaraciones electrónicas, efectúa la operación del débito en la cuenta de depósitos del sujeto pasivo. Y para las personas individuales o jurídicas que no sean fabricantes ni importadores, pero que están registrados en la SAT, estos deben realizar importaciones eventuales para su propio consumo de dichas bebidas. Deben pagar este impuesto al presentar la declaración jurada a que se refiere el inciso D del artículo 5 de esta ley, previo al desalmanaje de las bebidas importadas. Los efectos del impuesto. Esto se aplica precisamente a 5 efectos. Precisamente uno es el aumento de los precios al consumidor. Este efecto incentivaría el aumento de los precios al consumidor para que las bebidas gravadas, tiende a elevar los costos de las bebidas incluidas en la ley, influyendo en las decisiones de compra de los consumidores. El aumento de ingresos fiscales, que va dentro del primer efecto. Este efecto implica un aumento de los ingresos fiscales para el gobierno de Guatemala. Este impuesto específico genera ingresos directos por medio de la recaudación de gravámenes sobre la distribución de estos productos, cuyos ingresos pueden ser medio para uso para poder financiar programas y servicios públicos. La diversificación de la base impositiva. Dice que este impuesto específico diversifica la base impositiva al gravar específicamente estas bebidas y fuente de ingresos. El incentivo en la salud fiscal, azucaradas con tasas más altas puede incentivar a los consumidores a optar por bebidas más saludables. Bebidas pueden adaptarse a las tasas de regulaciones cambiando sus líneas de productos. Que es total. Bueno, ahora le voy a hacer la palabra a mi compañero.
Y bueno, muchas gracias por su atención, licenciados y compañeros. Esto sería de parte de nosotros. Bien, muchas gracias, colegas. Seguiríamos con el siguiente grupo, porfa. Sí, sería el grupo 10, que sería la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, decreto 1-98, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Gracias, muy amable. Nosotros somos el grupo número 10 y está integrado por Lidia Paniagua, Tamaris Valladares y mi persona, Ana Gómez. En esta oportunidad hablaremos sobre el decreto 1-98 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Tienen la siguiente, por favor? Gracias. Quien en su artículo 1 la identifica como una entidad descentralizada con autonomía fiscal, autonomía técnica y administrativa. Además, tiene la autoridad para hacer cumplir funciones y objetivos relacionadas con el sector tributario. La abreviatura la conocemos como SAT. La superintendencia cuenta con su oficina central en la ciudad de Guatemala. Sin embargo, puede nombrar como domicilio para notificaciones cualquier dependencia sucursal que esté en el territorio guatemalteco. Esto lo encontramos estipulado en su artículo número 2. En cuanto a su objetivo principal y sus funciones están contenidas en el artículo número 3, donde nos dice que el objeto de la superintendencia es ejercer con exclusividad funciones de materia tributaria. La siguiente, por favor. Gracias. Por otro lado, entre algunas de las funciones de SAT están ejercer la administración del régimen tributario, controlar y fiscalizar todos los tributos que el Estado debe percibir, también el administrar el sistema aduanero, los convenios, los tratados internacionales ratificados o ya sean bien validados por Guatemala. Establecer y operar procedimientos, sistemas que faciliten a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones, mantener y controlar los registros y promover y ejecutar las acciones administrativas y también las acciones judiciales. Asesora al Estado en materia política fiscal y de legislación tributaria. También establece mecanismos para verificar los precios y el origen de los productos importados. Y también está entre una de sus funciones sancionar al sujeto pasivo tributario de conformidad con las leyes tributarias y aduaneras. La siguiente, por favor. Gracias. En cuanto a su artículo 4, nos habla de contratar, delegar o restringir esto del sector de empleados. Y en su artículo 5 de las prohibiciones para exonerar las multas, los intereses o los recargos. Siguiente, por favor. Gracias. SAT tendrá la autoridad para contratar a personas individuales o jurídicas para que le ayuden en tareas administrativas, legales, financieras y de recaudación de impuestos. También tiene la facultad, si lo considera conveniente, delegar funciones como recaudación o cobros. Esto con el fin de mejorar el cumplimiento de sus fines y de sus objetivos. Pero también una de las restricciones que tiene es que la determinación de la obligación tributaria no lo puede delegar en ninguna otra entidad. En este caso es exclusivo de la SAT. En cuanto a su artículo 5 nos indica que SAT no puede exonerar a los contribuyentes por la falta de sus incumplimientos tributarios.
estos incumplimientos generan multas, intereses o recargos, no lo pueden exonerar. La siguiente, por favor. En el artículo 6 establece la estructura organizacional de la SAT, en donde nos indica el reglamento interno de SAT, establecerá la estructura interna, la creación de los departamentos y también de las unidades necesarias para el cumplimiento de sus responsabilidades y de un buen funcionamiento. También establecerá qué dependencia competirá, conocer las solicitudes y los procedimientos que establezcan el Código Tributario. Y de igual forma contará con una unidad que se encargará de los contribuyentes especiales. Dicho control regirá la magnitud de los ingresos y de los activos que cada contribuyente posee. La siguiente, por favor. Gracias. Las autoridades de la superintendencia está compuesta por el directorio, el superintendente y los intendentes. La siguiente, por favor. Gracias. A partir del artículo 7 al 12 nos establece la definición del directorio, la integración del mismo y los requisitos y algunos de los impedimentos para formar parte del directorio. El directorio es un órgano superior de la SAT y su responsabilidad establece en dirigir la política de SAT y velar por la eficiencia de la gestión institucional. Entre algunas de sus funciones encontramos opinar sobre las propuestas de las leyes, cómo pudiera afectar el sector tributario, sus implicaciones y sus efectos fiscales. También puede aprobar o reformar propuestas por el superintendente. Esto relacionado con el reglamento interno de la SAT, que incluyen las regulaciones del régimen laboral, de las remuneraciones y las contrataciones del personal. También puede aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos de la SAT. Si se aprueba su ejecución, este puede ser trasladado a la Contraloría General de Cuentas y al Congreso de la República. Por parte de la integración del directorio serán 6 integrantes: el Ministerio de Finanzas Públicas, el Viceministro de Finanzas Públicas, el Superintendente de Administración Tributaria y 4 titulares y sus respectivos suplentes. Esto les empleará más adelante una de las compañeras. En cuanto a los requisitos de la comisión de postulación, debe cumplir cada uno de los integrantes debe ser guatemalteco, debe ser profesional universitario y debe estar en su ejercicio de los derechos civiles. Y los que no pueden optar a este cargo son los individuos que ejercen cargos de elección política, funcionarios del organismo del Estado o parientes de grado establecido por la ley del presidente, vicepresidente o de alguna de las entidades del gobierno. Ahora daré espacio a mi compañera Tamaris, quien continuará con la presentación. Gracias. Buenas noches. A continuación voy a explicar acerca del nombramiento de los directores, que se encuentra en el artículo 13, donde explica que la SAT está compuesta por un directorio que está conformado por los 6 directores. Uno es el ministro de Finanzas y su vicepresidente, que es elegido por el ministro. Luego está el superintendente de Administración Tributaria, quien es parte y puede emitir una opinión, pero sin voto, y es quien va a actuar como el secretario del directorio. También hay 4 titulares nombrados por el presidente de la República a partir de una lista propuesta por la Comisión de la Constitución. Asimismo, hay candidatos que no son seleccionados, los cuales van a ser postulados en una nómina y van a sustituir a los directores suplentes en casos de ausencias o ya sean de temporales o efectivas, y en los suplentes van a pasar a ser titulares por vacantes del director. También hay sesiones y hay un quórum donde el directorio las convoca por medio del presidente
de la presidente del directorio y las decisiones que tomen no se van a realizar en más de una sesión en el mismo día. Asimismo, el directorio puede invitar a participar a las sesiones asesores ocasionales, pero estos no van a tener ningún voto en sesión. También están los requerimientos para ser miembro del directorio, que son ser guatemalteco, ser mayor de 30 años, tener una reconocida honorabilidad y capacidad profesional, tener el goce de los derechos civiles, es ser un profesional acreditado con un grado académico en el área financiera o en el área jurídica a nivel licenciatura o de posgrado, y haber ejercido una profesión por lo menos 5 años. Y ahora los impedimentos para ser miembro del directorio son haber desempeñado cargos de elección popular, integrar la dirección de partidos políticos, sindicatos u otros, ser pariente del presidente o vicepresidente de la República o de los viceministros de Finanzas Públicas o del superintendente de la SAT. También haber sido o ser condenado judicialmente por incumplimientos de pagos, entidades por créditos o al fisco o por delitos dolosos en sentencia firme. También ser magistrado en funciones o encontrarse en quiebra o insolencia o ser pariente en los grados de ley de cualquiera de los miembros del directorio o haber ejercido en otra profesión a excepción de la docencia, entre otros. Y también hay un representante legal de la SAT, el cual es el superintendente. Este va a ejercer como una autoridad administrativa superior, y el personal de la SAT autorizado por el superintendente puede actuar en nombre de esta en procesos administrativos o judiciales en funciones atribuidos a la SAT, al igual que este puede otorgar mandatos judiciales en los procesos judiciales a intervenir de la SAT. Las intendencias. Esto se encuentra en los artículos 30 y 31, donde estas están estructuradas y organizadas bajo criterios de eficiencia, eficacia y descentralización, conforme a las competencias, funciones y atribuciones que asigne la SAT a una de ellas. Sus funciones son delegadas a las unidades que la SAT establezca para cumplir sus fines. Los funcionarios de mayor nivel jerárquico son los intendentes, que estos son nombrados y removidos por el superintendente, los cuales son responsables del cumplimiento de las funciones y atribuciones asignadas a su respectiva intendencia y van a ejercer la representación legal de la SAT. Y las causas para ser removido o sustituido del cargo de superintendente o intendente son las siguientes: haber cometido actos fraudulentos, ilegales u opuestos a las funciones e intereses de la SAT y del Estado, haber actuado o procedido con negligencia en el desempeño de sus funciones, ser o haber sido condenado por la comisión de delito doloso, haberse postulado como un candidato para un cargo de elección popular, entre otras causas. Ahora, para ser sustituido en el cargo, podrá ser por medio de una renuncia, remoción o el fallecimiento del superintendente, y este va a ser nombrado interinamente al intendente que lo sustituye hasta que el presidente vuelva a designar un nuevo titular. Y ahora los dejo con mi compañera Cristina. Buenas noches. El patrimonio y recursos de la SAT. La SAT integra su patrimonio y administración de recursos, tendrá un presupuesto propio y fondos privativos y su formulación, aprobación, ejecución y liquidación. Esto con lo dispuesto en los artículos 121 y 134 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Los recursos constituidos por la SAT son un monto del 2% del total del tributo interno y al comercio exterior y sus accesorios. Los ingresos no tributarios generados por los servicios de certificación, las donaciones y otras fuentes de financiamiento y cooperación internacional, los aportes y transferencias, productos y donaciones a su favor.
Y la siguiente diapositiva, por favor. Las auditorías también deberán cumplir con lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, siendo efectuadas por la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Las adquisiciones de bienes, suministros y materiales, al igual que las contrataciones, son regidas por la Ley de Contratación del Estado. Como régimen laboral, el personal de la SAT está sujeto al régimen laboral y de remuneraciones aprobadas por el directorio aplicándose al Código de Trabajo. Los funcionarios son el superintendente, los intendentes, asesores, gerentes, subgerentes y jefes. Se denominan a los empleados el resto del personal. Dentro de su contratación se comprende por tiempo indefinido de plazo fijo y para prestaciones de servicios profesionales. Y siguiente. Los ingresos y promociones de los empleados se realizan previo a selección y calificación de estos. Se dan por méritos o por oposiciones. Para ser promovidos se deben llenar los requisitos para el puesto en base a la ley de la SAT. El personal puede tener derecho al pago de gastos en comisiones oficiales y el superintendente es el regulador de dichos gastos. En el régimen disciplinario, en caso de que el personal cometa infracciones, serán sancionados conforme a las normas establecidas en el reglamento laboral. Dentro de las prohibiciones del cargo se encuentra ejercer por su cuenta o por terceros, los tramitadores de personas jurídicas o individuales, auditores externos y aceptar divisas u obsequios de contribuyentes o de servicios aduaneros. Todo el personal de la SAT debe presentar una declaración jurada patrimonial comparativa del origen de los cambios en su patrimonio, de su cónyuge e hijos menores del origen de sus cambios del patrimonio. Mientras que la SAT verifica lo consignado en las declaraciones, las autoridades de la SAT deberán ser incompatibles con el ejercicio de otros cargos públicos o privados, a excepción de lo dispuesto en el artículo 112 de la Constitución Política de Guatemala. Siguiente, por favor. Las disposiciones complementarias es la confiabilidad, recursos administrativos, informes y archivos. Los integrantes del directorio, el superintendente, los demás funcionarios y cualquier persona que trabaje en la SAT tienen prohibido revelar información que, de acuerdo con la Constitución, el Código Tributario y otras leyes, deben mantenerse en confidencialidad. También deben mantenerse en secreto los valores de los impuestos que fueron pagados por las personas individuales y jurídicas registradas ante la SAT, información como los costos, pérdidas, utilidades y otros datos relacionados con la contabilidad de los contribuyentes. La SAT, con la aprobación del directorio de la SAT, deberán presentar un informe circunstanciado del cumplimiento. Debe presentarse a final de cada año fiscal y el Congreso de la República evalúa y aprueba o rechaza este informe durante su sesión plenaria, siguiendo lo establecido en la ley para la liquidación de los presupuestos de los organismos del Estado. Siguiente, por favor. Las disposiciones transitorias en base a los artículos 48 al 57 se establece un plazo de 6 meses a partir de las fechas en que entre en vigencia la ley para que la SAT se organice, evalúe, establezca y ponga en su funcionamiento los procedimientos y sistemas necesarios para su operación. Deberá asumir gradualmente las funciones, atribuciones y competencias. La Superintendencia de Administración Tributaria tendrá la autoridad de decidir cómo y cuándo asumirá estas funciones. Los miembros del directorio deben ser elegidos por el presidente de la República, deben ser nombrados dentro de un plazo de 90 días y tomar cargo después de 30 días de haber sido designados. El superintendente debe ser nombrado y tomado posesión de su cargo 30 días después de la posesión de los miembros del directorio. El superintendente tendrá 30 días hábiles a partir de que tome posesión para presentar el reglamento interno de la SAT al directorio para que éste pueda aprobarlo. Siguiente, por favor. Las disposiciones derogatorias y finales. Este apartado dispone la derogación de las leyes y reglamentos, incluido la del Ministerio de Finanzas, que no concuerda con lo dispuesto en esta ley. Esto puede garantizar que la nueva ley tenga supremacía sobre las leyes y reglamentos que no sean compatibles o entren en conflicto con esta nueva ley.
Gracias. Muchas gracias. Creo que por la hora, Lic, ya no vamos a pasar. Todavía tenemos 3 grupos en este salón pendientes, que sería el grupo 14, 15 y 16, que tendrían que pasar el día miércoles, Lic. Ok. Entonces les agradecemos, compañeros, que hayan cumplido con su responsabilidad, particularmente por respeto a los demás compañeros, ya que en el caso de la cátedra, pues, de acuerdo a los trabajos y sus exposiciones, pues tendrán la ponderación correspondiente, ¿verdad? Así que muchas gracias y finalizaríamos con estos 3 grupos el día miércoles para iniciar nuestras clases, por favor. Que tengan feliz clase, joven.